A ver, Florcita, ¿puede destrabar hoy el presidente con Merkel la extensión de pago para el Club de París, que se vence en 5 días nada más? Así como destrabarlo en su totalidad, no, porque en el Club de París no solo está Alemania, sino también ahí tenés muchos otros países, pero sí es la pata fuerte que te Claro. faltaba entre todos los demás países después de la gira europea. Te faltaba hablar con la canciller alemana Angela Merkel, muy importante a nivel mundial y desde el Club de París, por supuesto, para poder avanzar y que te permitan entonces patear los pagos y no tener que hacerlos ahora. Flor, estamos hablando del Club de París. Club de París que está formado por ¿quiénes? Por países europeos, básicamente. Sí, países europeos en un inicio, pero después se sumaron también otros países, por ejemplo, también está Japón, está Australia, son varios países. Es como el FMI, digamos, mucho más chico a nivel importancia global, pero que hace préstamos a los países. A ver, ¿de qué manera afecta esta negociación el hecho de que no haya un criterio unificado dentro del el gobierno, ¿no? O sea, Sí dentro hay de un lo... criterio No, unificado. me refiero, dentro sectores, el Frente de Todos está gobernando, por la parte del gobierno. Hay Sí. sectores que quieren pagarlo y sectores que preferirían que directamente no se pague. Hay un criterio unificado a propósito de la imposibilidad de Argentina de pagar la deuda en las condiciones Sí. en las que está establecida. En este contexto aparecen diferentes posiciones precisamente sobre cómo encarar la reconstrucción del país. En este contexto, como pasa en la coalición gobernante, están aquellos precisamente que tienen la responsabilidad de gestión, de afrontar la negociación con el Fondo Monetario, con el Club de París, y también dentro de esta coalición de gobierno hay posturas diferentes o con matices sobre cómo debería encarar el gobierno esta negociación. A ver, te consulto, porque creo que Ale apuntaba a eso, Vero, a la proclama. Surgió justamente en las últimas horas la denominada proclama del 25 de mayo, que tuvo firmas de dirigentes más alineados al kirchnerismo dentro del Frente No de están Todos todos de acuerdo. que el albertismo, y lo que proponen es mantener el pago, pero derivarlo en un primer momento a aquellos sectores que económicamente están más complicados y básicamente a la pandemia. Hay firmas como la de, la diputada Vallejos, Eugenio Zaffaroni, algunos intendentes, también representantes de la cultura. Es decir, ¿esto puede llegar a cambiar el rumbo del gobierno respecto al pago? Antes de ¿o no? analizar la proclama, me parece que, Claro. digo, esto es una interpretación Claro. mía, es muy difícil que haya una posición unificada en todos los temas en una coalición de gobierno en donde está el Partido Justicialista con los sectores más tradicionales y los más inclinados a la izquierda, está lo que fue el Frente para la Victoria, está el Frente Renovador. Estamos hablando de una coalición que en su momento fue una coalición electoral, hoy es una coalición de gobierno. No es la primera vez que hay diferencias y que estas diferencias se debaten en el frente interno y a veces se exponen y se ponen sobre la mesa, como el caso de la programa del 25 de mayo, y ahí me parece que hay que hacer dos análisis. A ver. Por un lado están aquellos que interpretan o que analizan que esto es una marcada de cancha de Cristina Fernández de Kirchner al presidente Alberto Fernández. Y al ministro Guzmán. Y al ministro Guzmán. Hay otra mirada, que es que esto probablemente contribuya al momento de sentarse en la negociación y decir, bueno, yo tengo un frente interno complicado. Me refiero al presidente Alberto Fernández. También es una posibilidad. ¿O no? No digo sí, porque... yo creo que es una posibilidad que complica la Sí, negociación. o sea, puede por- ser también otra mirada, pues el FMI puede decirte, tenemos que arreglar algo a 10 años y vos no te podés poner de acuerdo en tu necesito frente que ustedes interno. se pongan de acuerdo primero en casa y después se sientan a negociar con nosotros. O Me sea, parece que es- También hay otra mirada que es, bueno, yo me siento a negociar hoy con Angela Merkel y le digo, miren que yo tengo un frente interno muy difícil, muy complicado, porque en mi propia coalición de gobierno hay quienes no están de acuerdo con los términos y las condiciones en las cuales se acordó esta deuda, con lo que necesito que la negociación también conforme a aquellos sectores que no están viendo con buenos ojos cómo avanza la igual negociación. es más latino, ese perfil es más latino que... Bueno, que, somos latinos. No, pero es que el que se sienta del otro lado, la verdad que me da la sensación de que lo ve distinto. O Lo sea, bueno la es que, proclama claro. dice lisa y llanamente suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París. Y para pasar en limpio, con el Club de París ya dijo el gobierno, más allá de esta proclama, que no va a pagarlo ahora. Obviamente la idea no es caer en default, pero sí renegociar. Ahora, en la entrevista del sábado pasado, Alberto Fernández dijo que con el FMI particularmente quieren renegociar, justamente eso es lo que se está hablando todos los días entre el Ministerio de Economía y el FMI, pero dijo, si me cae un pago, por ejemplo en agosto hay un pago muy importante con el FMI,
y antes no renegocié, lo voy a tener que pagar, dijo Alberto Fernández, porque yo no quiero caer en default. Claro. Fueron sus Claro. palabras textuales. Esa es la palabra textual. Y además nos quedamos con lo que muchas veces también nos cuentan Flor y Vero respecto a quién es Cristalina Georgieva, ¿no? Más allá de cómo actúe finalmente, hay como una predisposición a entender a la América Latina. Eso es lo que parece. A ver. Sí, a mí lo que me cuesta observar A ver. es interpretar que hay una permanente ruptura entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, cuando en general, y las declaraciones públicas así lo han demostrado, ambos coinciden en que no se puede pagar en estos términos y condiciones. No se puede pagar. No se puede pagar, No. claramente, en estos términos y condiciones. De todos modos, Cristina Fernández de Kirchner no es la primera vez, lo dijo el 24 de marzo en Las Flores. Argentina, con estos plazos y estos intereses, no puede A pagar. ver. ¿Coincidió el presidente Alberto Sí. Fernández? Sí. Bueno, en principio esta negociación avanza aparentemente con cierto éxito. Obtuvo el apoyo de Portugal, de España, Sí. de Francia, de Italia, del Vaticano, la reunión con el Fondo Monetario Internacional y hoy esta reunión con Angela Merkel, que obviamente está vinculada precisamente con el contexto en el que se hace pública esta En proclama. una línea para las dos. Sí. ¿Es necesario, es prioritario, es esencial, ya que estamos en tiempos esenciales, primero un acuerdo con el Club de París para alcanzar un acuerdo luego con el fondo? No, al contrario, el Club de París lo que te dice es, haceme un guiño con el fondo, como que estás a punto de cerrar y yo te renegocio. Y ya para cerrar, lo que me gustaría comentar también es que ante estos pedidos que hace una parte del Frente de Todos al gobierno, en algunos casos el presidente cedió. Por ejemplo, ya se venía pidiendo la investigación al FMI, Alberto Fernández avanzó y cuando abrió las sesiones en el Congreso dijo vamos a investigar. En otras no se dio. Por ejemplo, del Senado venían pidiendo que el acuerdo con el fondo sea a 20 años. ¿Qué dijo el presidente? 20 años por ahora no. Y hay otro antecedente, cuando el presidente estaba en Europa, este proyecto de declaración que se votó en el Senado de la Nación, a instancias obviamente de la presidenta del Senado, de Cristina Fernández de Kirchner, pidiendo que los recursos del Fondo Monetario Internacional no se utilicen para pagar la deuda. Digo, ¿hay diferencias internas? Sí, claramente hay diferencias internas. El tema es hasta dónde estas diferencias que se hicieron públicas nuevamente con esta proclama del 25 de mayo contribuyen o, por el contrario, traban Bien. las negociaciones que está llevando adelante el gobierno nacional. A ver, miremos